En Summa Herética no nos hacemos responsables por los comentarios emitidos por los invitados. Estos tienen libertad de expresar su punto de vista sin que los anfitriones del podcast tengan necesariamente que estar de acuerdo con ellos. Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a Summa Herética, un podcast para todos los que piensan por su cuenta. Hola querida audiencia de Summa Herética, es para mí una enorme alegría poder estar con ustedes nuevamente en un episodio más y introducir con un poco de gripe, perdón, para los que me están escuchando no tengo ningún gancho en la nariz, pero pareciera como que así fuera. He pasado una semana mal, pero espero que no les incomode mucho mi voz. Vamos a empezar con un pequeño devocional para meditar en unas palabras que las tomé de Juan 14:12 de la Nueva Traducción Viviente. Como título le puse, sí, Él es superior a Jacob. Y me gusta la forma en que lo tradujo la Nueva Traducción Viviente y dice así. La mujer samaritana le pregunta a Jesús, además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? La respuesta es sí, Jesús es superior. Jacob ofreció agua de un pozo profundo, agua buena pero limitada. Jesús ofrece un agua infinitamente mejor, un agua que no solo calma la sed física, sino la del alma, un agua que no se agota. Y sí, y si el cristianismo entendiera de verdad esto, abriría los ojos a una dimensión que todavía no alcanza a ver, porque el agua que ofrece Jesús es distinta de todo lo que ofrecieron los profetas. Los profetas mostraron destellos de Dios, pero Jesús es la revelación plena. Ellos hablaron de un Dios con luces y sombras, pero Jesús nos revela un Dios que es solo luz. Ellos a veces lo presentaron como un Dios de guerras, de venganzas, exclusivista. Jesús nos muestra un Dios que ama incondicionalmente, que no tiene pueblos elegidos, que no excluye a nadie de su mesa. El problema es que seguimos pensando que todas las aguas son iguales, como si beber del mensaje de un profeta fuera lo mismo que beber del agua viva de Cristo. Pero no es así. No es lo mismo un agua entubada que un agua de manantial. No es lo mismo un reflejo parcial que la plenitud de la luz. No es lo mismo un mensaje con sombras que la revelación del amor perfecto de Dios en Jesús. La samaritana lo entendió. Pasó de escepticismo irónico a reconocer que el agua que Jesús ofrecía era incomparable. Su vida cambió al beber esa fuente. ¿Y tú? ¿Qué agua estás bebiendo? ¿El agua ilimitada de doctrinas viejas, de visiones de Dios llenas de miedo? ¿O el agua viva de Jesús que libera, que sana, que transforma? Él es superior, su mensaje es superior, su amor es superior. Y cuando bebas de Él, nunca más volverás a tener sed. Empezamos. Hola querido hermano Alfred, ¿cómo estás? Espero que no igual que yo estoy engripado como ya lo dije. No, ya ves, por aquí, por el inframundo, aunque seres mortales, estamos bien. Estamos bien porque hemos probado un poquito de la ambrosía del elixir que tomáis los dioses, ¿vale? Hemos bebido de las aguas del lago Regilo y estamos bien. Querido hermano, quería hacerte una pregunta, ¿vale? Y sé sincero conmigo. Dime. Atención, pregunta. ¿Verdad que nosotros no nos creemos en posesión de la verdad? Para ¿Verdad nada. que lo que decimos aquí son opiniones bien intencionadas, dichas con todo el cariño y el amor del mundo hacia la gente que nos escucha y nos ve?
pero que no pretendemos tener la exclusividad de la verdad, de la sana doctrina. Para nada. Opiniones, yo diría, sinceras de cómo vemos la vida, cómo vemos a Jesús, cómo vemos a Dios, cómo vemos la Biblia, cómo vemos la fe. Opiniones sinceras. Pero, claro, humanas. Y con el hecho de ser humanas, con muchas falencias, muchos errores, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿nos equivocamos? Siempre. Bien, me quedo muy tranquilo, porque si uno hace una visión, hace una pasada por todos los canales de YouTube, todos los podcasts sobre espiritualidad, religión, filosofía, todos los que hablan están en posesión de la verdad. Todos son rotundos, todos son totalmente concluyentes, exclusivos, y nosotros no somos así, ¿verdad? Como te dije antes, compartimos nuestra visión de la fe, nada más cómo vivimos la fe, cómo experimentamos a Jesús en nuestras vidas, y eso es muy personal. Y el que se identifica con esa visión, pues qué bien, y el que no, pues también está en su derecho de verlo totalmente diferente. Este es el primer capítulo, queridos oyentes, de, atención, el nombre, Collucotio Gaminorum. Collucotio Gaminorum quiere decir el coloquio de los hermanos gemelos, ¿vale? De Castor y Pollux. Hoy, pues te voy a traer hoy una persona, querido Pollux, que vive la fe de manera completamente especial. Mira, cuando yo era jovencito y el pastor venía a visitarnos a casa, el pastor pedía agua y en vez de decir mi madre, ve ahí al grifo y te amorras, que es lo que hacía todo el mundo en mi casa, agarraba un platito, llenaba el vaso de agua mineral, le ponía una toallita por encima y se lo llevaba al pastor casi con trite genuflexa para que el pastor bebiera. Entonces, claro, eran otros tiempos. También sé de otra amiga mía que fue el pastor a su casa y cuando dijo, hermana, el aseo, ahí, pastor. Y cuando salía le dijo, hermana, gracias, pero cuando venga el pastor, procure tener una toalla limpia y exclusiva para el pastor. Arre a cagar. No se lo dijo, pero casi le dijo eso, pues. Okay. El pastor que hoy tenemos aquí es un tío espectacular, es un tío que rompe moldes, una persona magnífica y él nos lo va a explicar todo. Lo traemos de Suiza como el Toblerone, ¿vale? Como el queso Appenzeller, como el queso Gruyère. Un tío magnífico, además es valenciano como yo y hace cosas muy chulas. Hace iglesias que rompen moldes. Y vamos a dejar que... Bueno, parezco un presentador de Radio Fórmula. ¡Hey, people! Hoy tenemos algo new. Alguien que lo está rompiendo, que desparrame. Con ustedes, Jonathan Contero. Bienvenido. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Me sentía como en los 40 principales. Pues esa era la idea. Esa era la idea. Muy bien. Fue un placer estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme y un placer poder compartir. Escucha, no nos has traído Toblerone. Lo del Toblerone iba en serio, ¿eh? Lo tengo aquí. El problema es que no lo lanzo y no pasa la pantalla. Vale, por lo menos enséñalo. No, por ahí anda, por ahí. Y en Valencia se derrite ahora. Ah, sí, pero bueno, ¿sabes qué tenemos? No tenemos Toblerone en Valencia, pero tenemos horchata. Sí. Es mejor. Muy bueno. Es mucho mejor. Mucho mejor. Bueno. Y fartons también. Y fartons. Fartons, sí. Los comí en casa de Alfred. Escucha, ¿sabéis qué quiere decir fartons? Lo digo para los que nos escuchan. No fartons, sino fartons. Fartó es el plural de fartó. Y fartó es tragón, el que absorbe, ¿vale? El tragón. Por eso cuando uno mete un fartó en la horchata, lo absorbe. El plural de fartó, de tragón, de comilones, fartons. Hay una expresión en valenciano para un muerto de hambre que es gosfartó. Es un perro muerto de hambre, un poco feo. Bueno, Jonathan, como te he presentado con tanta pompa, dinos... Claro, yo no sé si está a la altura de cómo me has presentado. No, pero... me he quedado corto. ¿Qué dices, hombre de Dios? Me he quedado corto. Bueno, sí, básicamente yo soy Jonathan, soy pastor de la iglesia adventista y simplemente, pues bueno, planteé una iglesia un poco especial en Madrid desde un enfoque en el que mi preocupación era alcanzar a gente que no creía en Dios, gente atea, especialmente, y bueno, todo estaba diseñado un poco en mi poca experiencia, en mi poca capacidad, pero todo lo que yo fui estudiando y analizando y experimentando también en mi vida,
porque no sé si habrá tiempo, pero tuve un tiempo fue alejado un poco del ámbito religioso y alejado de Dios también. Quise hacer una iglesia para que Dios hablara a gente así, gente como la que yo había conocido, mis amigos que no pertenecían a ninguna iglesia y gente que a lo mejor había vivido la experiencia como yo. Y actualmente pues he sido enviado por la Iglesia Mundial de mi denominación a Suiza a plantar una iglesia pues aún un poco más diferente porque vamos a empezar a través de una cafetería. Nos hemos dado cuenta con la experiencia de que tú puedes hacer una iglesia muy adaptada a la gente, pero sigue siendo una iglesia. Y muchas personas hoy lo que les interesa no es hablar de Dios, sino entablar una relación primero. Entonces hemos decidido que aquí en Suiza, que la cafetería es uno de los, digamos, tercer lugar, ¿no? Uno de los lugares neutrales en la sociedad donde todo el mundo va y donde puede intercambiar conversaciones sin ningún tipo de problema. Así que a través de una cafetería vamos a ofrecer conversaciones sobre espiritualidad y sobre, bueno, a la carta, lo que la persona desee, quiera, y simplemente ofrecer un lugar neutro para poder hablar de espiritualidad y de Jesús, el Maestro, que es lo que más nos gusta. Así que Es es un decir, poco eso. donde la gente se sienta cómoda. Exacto, exacto. Es un lugar, y además un lugar donde ellos conocen, no un lugar donde yo como pastor, como religioso, conozco. Estamos muy Mm, acostumbrados a que la gente venga a mi terreno. Aquí exacto. es yo voy al terreno de la gente, y es decir, creo un lugar donde una cafetería es un espacio donde la gente va a diario o varias veces por semana y simplemente se quiere proponer eso, ¿no? Una charla entre amigos o entre futuros amigos desde la neutralidad y desde la comodidad, sin forzar. En estas... Oye, y el ah, Suiza, perdón, Uri, que ya estoy preguntando y sí. mucho. Adelante, No, hermano. ya empezamos. Y le digo con estas Vamos pocas a, frases vamos a que dijo, ametrallarlo vivo a este hombre, me estas, temo yo. estas pocas frases que dijo ya derrumbó, descolocó a varios. Ya me imagino a varios escuchando ahora, que yo ir a ese terreno, no traerlos a la iglesia, al templo. Creo que para eso me encantaría escuchar tu definición de qué es un culto y qué es una iglesia. Me encantaría porque para que los que descolocaste ahora te puedan entender mejor. Sí, lo entiendo. Un culto es un servicio religioso, ¿no? Entendemos que la iglesia no es lo que nos encerran en cuatro paredes. De hecho, la palabra iglesia, eclesía, vosotros lo sabéis muy bien en griego, no aparece casi nada en la Biblia, pero básicamente tiene ese concepto de las personas, ¿no? El movimiento, el grupo de personas. Entonces, nosotros, los cristianos, hemos tenido la tendencia, que quizá ahora no hay tiempo de explicarlo, ¿no? Pero hay un poco de esa tendencia de. Esto comenzó con Constantino también, no da tiempo a hablar mucho, pero el convertir los Tú servicios. habla, tenemos tiempo. El cristianismo al principio empezó en casas. Fue con Constantino donde se institucionalizó el hecho de que se hicieran edificios grandes que hoy en día llamamos iglesias. Pero en realidad el concepto bíblico de iglesia no es el edificio. Por tanto, la iglesia somos las personas. Entonces, lo que hacemos, el culto que yo, si os soy sincero, no entiendo muy bien lo que significa esa palabra, pero el culto, digamos que es un poco el momento en el que la comunidad se reúne para disfrutar de, uno, la hermandad, y dos, disfrutar bueno, como conjunto, como iglesia, como cuerpo, eh, centrarnos en Jesús, en la figura de Jesús como nuestro Dios. Con eso ya se entiende perfectamente que, o sea, la iglesia es un grupo de personas que se reúnen para pasarla bien entre ellos y hablar, convivir la fe en un lugar X o en una actividad X. Y al final yo creo que Hechos 2:42 nos lo deja bien claro, ¿no? Al final es compartir el pan, es orar los unos por los otros, es la fraternidad. Son una Ujú. serie de elementos que es lo que nos define, ¿no? Si tienes un grupo de personas que se ama, que desea estar juntas, y sobre todo que el centro es Jesús, ¿no? A través de su palabra, a través de la oración, a través de sostenernos los unos a los otros, es que eso es iglesia. El formato es secundario, lo que hace iglesia es el propósito. Genial. Entonces, Jonathan, entiendo que un poquito el formato o la forma entre oficiantes y asamblea se difumina un poco. Todos Sí, construyen el culto, todos comparten. sí, o sea, Entiendo que esa es la idea. claro, también, hombre, yo entiendo que había los dos formatos. Cuando abrimos el libro de Hechos están los dos formatos, ¿no? Está la exposición de la palabra y a lo mejor Ajá. posterior discusión o no. También tenemos el pobre Eutico que se durmió de tanto escuchar la chapa que el pobre Pablo estaba dando por horas. Entonces yo creo que en el libro de Hechos podemos encontrar varios formatos. Por eso no hay un modelo de hacer las cosas. Hay Mm. varios formatos, pero hay elementos siempre comunes. La palabra, la oración,
la hermandad, la comida. La que es muy comida, sí, importante. partir el pan. Esto se olvida, Ajá. pero la comida era vital en la iglesia primitiva. Así que en mi caso yo intento eso, tomar esos elementos que son vitales, que son cruciales y darles un formato que las personas seculares, que es a mí lo que me apasiona, yo creo que a lo que me siento llamado por Dios, ¿no? A esas personas seculares, alejadas de Dios, cómo llevarles la buena noticia, ¿no? La buena noticia de Jesús en su idioma, en su contexto, en su medio. Ujú. Alfred, yo te corté, vos querías decir algo de Ay, Suiza. no, se me ha olvidado, señor, Oh, porque es que se perdón. me agolpan las ideas. Yo estuve hace poco en la iglesia Llum de Valencia, que supongo tú conocerás. He estado en la iglesia Cero de Madrid y me encantaron porque había mucha familiaridad, había muy buen rollo, había muy buen desayuno. El protocolo habitual, como, no, como casi sacramental, que hemos desarrollado en la mayoría de las iglesias evangélicas y protestantes, en las católicas ya es sabido, pero es que hemos llegado el rito sacramental a las iglesias protestantes. Aquí no subas, esto no lo tocas, tú eres laico, tú no hables, esto viene después de esto, sin... Todo lleva un formalismo muy rígido, eso se va perdiendo, porque si no la gente no puede. No, no te pasa a mí, yo no soy católico y cuando voy a una iglesia católica con mis hermanos católicos, a veces no sé cuándo hay que levantarse, cuándo hay que sentarse, cuándo hay que darse la paz, cuándo hay que hacer una cosa, y yo meto la pata continuamente. Entonces, Pero claro, a veces si llevas a un católico a una iglesia protestante le pasa lo mismo. Claro. claro, claro, y yo entiendo que la mayoría de las comunidades protestantes esto se ha relajado bastante. ¿Te Mm. acuerdas? No, primero la doxología, la oración de rodillas. Y recuerdo que cuando uno subía al púlpito le daban un papelito con todos los pasos a seguir y era complicadísimo. Y yo cuando subía le decía al diácono, por favor, recuérdame lo que viene ahora, que ya no lo sé. Lectura de la palabra, invocación, ofrenda, himno, oración de rodillas. Primero, historia de los niños. Y al final, desde que uno subía al púlpito hasta que empezaba el sermón, pasaba 25 minutos. Ahora, y como te Mm. saltaras algo, ya no tenía efecto, ya no había bendición. Mm. Sí. Sí, y supongo que para alguna gente, yo he conocido gente también que necesita eso y está bien. Lo importante es la diversificación, ¿no? En el concepto de iglesia. Yo lo que no me gusta es que pensemos que solo hay una manera de hacer Mm. iglesia y mientras guardes estos elementos, una iglesia pues puede ser un poco más líquida, ¿no? Puede ser más centrada en la comunidad. Hay muchas iglesias que tienen mucha doxología, mucha liturgia, poca familiaridad, poca fraternidad. Entonces se trata bueno, construyamos nuestro concepto de iglesia en base a la Biblia. Entonces, está bien que haya un orden, para mucha gente es Mm. necesario, está bien, pero no perdamos de vista tampoco lo otro. No perdamos, o sea, no, a mí unas cosas que no me siento cómodo, ¿eh? Esto es a lo mejor cosa privada mía y personal, pero a mí no me gustan las oraciones que no es los unos por los otros. Y esto sí que es verdad que en algunas iglesias yo he visitado y lo echo de menos. No hay momento de orar unos por otros. Hay una oración como guiada, ¿no? Como dicha por alguien que está dirigiendo, pero en ningún momento yo oro por la persona que está al lado. Entonces es algo que a mí bueno, me parece importante, creo que es necesario y creo que es bíblico. No es porque mi opinión no importa, es porque yo lo veo en la Biblia y por qué perder una costumbre tan bonita como, por ejemplo, orar unos por otros y no simplemente hacer oraciones unidireccionales. Mira, había una señora que ya falleció a la congregación de Elche, se llamaba Ana, ya era muy mayor. Esta señora empezaba a orar y de repente la decía, ay Señor, que yo esta mañana cuando venía, era de Jaén, cuando venía a la iglesia, tú sabes que he subido al autobús y me encontré una señora que vivía en el cuarto derecha, pero yo no la conocí. Y empezaba a contarle a Dios toda la historia y tú bendice a esta señora que yo le he dado un folletito a ver si puede ser. Y la señora me parece aburridísima, pero muy fresca, porque Y muy honesta, muy una muy relación muy honesta. sana. Mm. Qué bueno. Sí, yo quería decirte que antes de que te lance otra pregunta, sí es cierto, de hecho, un orden es bueno, sobre todo saber a dónde vamos, saber que, sobre todo para los que están organizando. El problema es cuando se pone esa liturgia por encima de la gente. Yo fui pastor de una iglesia donde la liturgia era tan sagrada, estabas tan arriba de las personas que el que fallara en un paso de la liturgia lo apedreaban. Entonces, no literalmente, claro, ¿verdad? Entonces, yo nunca estaba de acuerdo con eso. Porque no Decía, podían. no habían piedras ahí en el templo. Entonces, ese es el problema. El orden está bien, pero nunca, o sea, nada de Claro. eso puede estar arriba de las personas.
No, tiene que tener yo creo que tiene que tener su propósito. Es decir, yo en mi experiencia en la iglesia que planté en Madrid, en Cero, sí que me di cuenta que las personas que están con una cultura cero, un desconocimiento total de lo que es una iglesia en su formato habitual o no habitual, no saben qué les espera. O sea, nosotros a lo mejor somos religiosos, sabemos más o menos. O sea, tú, Alfred, decías antes que a lo mejor te perdías un poco cuando ibas a la iglesia católica, pero más o menos es lo mismo, se parece. Mm, Sí. Pero una persona que nunca ha estado, nunca ha pisado un servicio religioso, va muy perdida. Y yo me he dado cuenta que a veces les va bien que tú les vayas anunciando. Bueno, ahora va a llegar un momento en el que nosotros oramos. Y entonces aprovechamos para explicar a veces por qué oramos, por qué los cristianos oran. Pero claro, si tú de repente, imagínate, hermanos, vamos a orar. Y el ateo, que a lo mejor ha venido solo de visita porque tiene curiosidad, a veces no, pues damos por hecho muchas cosas y a veces no sabe lo que es orar, o a veces no sabe qué posición tiene que tener, si tiene que cerrar los ojos, si no. Entonces, a veces yo me he dado cuenta o no que quiere eso, todavía orar. claro, o no quiere, estoy de acuerdo contigo en que el orden tiene que tener su función, no ser el ídolo, ¿no? A veces podemos Mm, convertir en ídolos cosas que son buenas y útiles, pero les damos un lugar de importancia que no les corresponde. mm. Entonces, Jonathan, vamos a ver, vamos a hacer una cosa. Imagínate que estamos un sábado por la mañana, ¿vale? Vamos a hacer nuestra iglesia. Tú, o el encargado o encargada de ese día dice, Willkommen, werden welcome, ¿no? Como en cabaret, Willkommen, porque claro, hay latinos, hay alemanes, hay francófonos, en general, ¿qué hay en la iglesia? ¿Hay un Aquí en poquito de Suiza, todo? Sí, sí, a la. donde estoy en Ginebra es muy internacional. Hay muchas nacionalidades Ajá, y aquí hay más del 50-58% es personas extranjeras. ajá. Hay organismos internacionales como la ONU, la Cruz Roja, Sí. no sé si alguno más, no sé si la OMS también está aquí, no lo sé. Hay muchos organismos internacionales, pero sobre todo el fuerte es la ONU, y esto atrae a personas de todas las nacionalidades del mundo, aunque mayoritariamente las europeas, con Francia a la cabeza, españoles tampoco vamos mal, creo que somos un 10% de habitantes de la ciudad. Entonces hay muchas nacionalidades, muchas sensibilidades diferentes, y aquí hay todo tipo de iglesias. Cada iglesia tiene una idiosincrasia ¿Y la iglesia en que tú estás es mayoritariamente en francés? Sí, la iglesia donde yo voy a estar. Ah, Yo perdón. llegué hace un año, yo me he tenido que readaptar al francés. Yo hace 15 años que estuve viviendo aquí, pero ya 15 años que no había practicado, me he tenido que readaptar al francés, hacer un estudio etnográfico, zambullirme de lleno en la cultura. Sería muy arrogante por mi parte empezar algo, solo porque en España he hecho algo parecido, sin conocer la cultura. Entonces, este año ha sido un año en el que me han dado el tiempo de adaptar, de conocer la cultura, he estado echando una mano aquí y allá, predicando, yendo, haciendo, colaborando, pero no realmente empezando. La idea es empezar, ya estamos avanzando hacia la adquisición del local, porque ese lugar va a estar abierto de domingo a viernes y el sábado, o viernes por la noche, aún está por decidir, va a ser el momento como más espiritual. Pero de domingo a viernes va a funcionar Ujú. como, no sé si tengo tiempo, pero va a funcionar como una cafetería, no por el hecho de ser una cafetería y hablar de Dios. Nos hemos marcado un objetivo y es, ¿por qué no? Hay que soñar alto. Vamos a intentar dar un giro a la salud mental y va a ser un espacio de refugio para jóvenes, como un lugar de prevención. Es decir, antes de que te sientas solo, vente aquí y te invitamos a un café y encuentras amigos. Encuentras un lugar Ujú. donde poder hablar abiertamente y donde te podemos ayudar a conocer psicólogos y psicólogas que te puedan ayudar y acompañar. Sería más una labor de prevención y acompañamiento a través de un montón de deportes que girarán en torno al epicentro que será el café. Y la idea no es solo espiritual, la idea es también, queremos hacer marcar la diferencia socialmente. Y es, si hay un problema en la sociedad, vamos a embarrarnos, ¿no? Vamos a intentar ayudar. No creo que lo solucionemos, pero al menos que esta iglesia nazca ya con el objetivo de, ostras, vamos a enfrentar directamente, ¿no? De manera totalmente directa, un problema de la sociedad, ofreciendo lo que sabemos hacer, ¿no? Que es risas, amistad y Jesús si te interesa, porque es lo que a nosotros nos mantiene. Oye, y el metro cuadrado para el alquiler, digo, no está barato en Ginebra. No, por eso además aquí hay muchas historias legales que para mí como español, llevando prácticamente toda la vida en España, pues son nuevas y he tenido que aprender. Entonces, todo es caro. Aquí los gremios tienen mucho poder, los gremios de hostelería, entonces no es tan fácil abrir
espacios así menos en un cantón tan secular como Ginebra. En otros cantones más protestantes o católicos es más fácil con respecto a la religión, pero Ginebra es uno de los más hostiles con respecto a cualquier tipo de iglesia. Qué Entonces, interesante. no es fácil, pero bueno, ahí avanzamos. Y un sábado al uso, no sé, aún no lo he pensado cómo sería, pero en cero era empezar con un desayuno, o sea que ni siquiera era una bienvenida formal. Tú entrabas y ya había una mesa y gente comiendo, así que Genial. lo único que hacíamos era, oye, ¿quieres tomar algo? La mesa está ahí, coge lo que quieras. Mm. Y Sí, es doy fe porque yo lo he hecho. quisiera que nos este podcast lo escuchan en Europa y todo el continente americano, sobre todo, Australia, un poco Ujú. África, pero la mayoría son Europa, España, por el idioma, claro, y de ahí todo el continente americano. Ujú. Cuéntanos, en Estados Unidos, en Europa, hay muchas de estas iglesias, así que son Sí. cafés, que todo. Entonces, tal vez nos cuentas un poco. Yo escuché lo que dijiste, por ejemplo, en Foro Abierto. Yo mismo lo he visto en Alemania, muchos templos Ujú. de X denominación, pasan todas, en adventistas también. Habían 4 personas, 4 ancianos que fueron los únicos que quedaron y eso funcionó hasta que ellos murieron y después dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y cuéntanos cómo está la situación actual con muchos templos en Europa. ¿En qué pasan a convertirse? Sí, yo preparé una de estas presentaciones y buscando, esto en inglés tiene un nombre, ¿no? Se llama Repurposed Churches. Es como estas iglesias han caído en desuso y paré con ciento y pico fotos. Eran demasiadas fotos, pero empecé a buscar. Entonces, algunas las han reconvertido en un uso más social o cultural, pues, desde skatepark hasta bares, librerías, museos. He visto también discotecas, casas privadas, un montón de casas privadas, sobre todo en Estados Unidos se está llevando mucho lo de que la gente se compra una iglesia sueca, ¿no? De cuando los suecos emigraban allí en los años 1920, 1930, se murieron los últimos y la pusieron en venta. Entonces esto lo hacen mucho, las denominaciones ponen iglesias a la venta y mucha gente ahora en Estados Unidos está teniendo la moda de comprarlas, remodelarlas un poco y reconvertirlas en una casa privada. Entonces esto es lo que está pasando, es la fe está mutando, aunque si tenemos tiempo de esto hablaremos porque yo creo que está girando, ¿eh? Hay como un término muy político en España que decían los brotes verdes, pues creo que hay brotes verdes, porque es verdad que durante la tendencia de los últimos 50 años, especialmente en Europa, ha sido la religiosidad tal como se vive de manera institucional se estaba muriendo. Mm, Y es curioso porque la generación Z, que son los nacidos más o menos entre los años 86, 88 hasta el año 2000, 2000 y poco, están buscando y sobre todo están virando hacia un cristianismo mucho más formal y ritualizado. Me ¿no? explico. Las iglesias que más están creciendo entre los jóvenes en Europa, a día de hoy, no puedo hablar de todos los países, yo puedo hablar de algunos países como Inglaterra, Francia y también en España, es el catolicismo, la iglesia ortodoxa y el islam. Y he estudiado mucho sobre esto y a lo mejor no tenemos tiempo, habría que hacer otro, no digo que me invitéis a otro, pero No, 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 igual. es que te vamos a Sí, invitar, sí. hombre, pero ¿qué dices? Date por invitado de Insensato. una vez. Pero date por jodido, como se suele decir. Porque eso es otro melón que hay que abrir, que es los factores de conversión, ¿no? Y Mm, es un tema que a mí me ha interesado mucho, es mi tesis doctoral, los factores de conversión en las personas seculares, y es muy interesante ver cómo los jóvenes hoy están buscando, por quizá una falta de identidad ante tanto nihilismo, están volviendo a una raíz religiosa más rígida, curiosamente, y Dos encuentran cosas, identidad en los Jonathan. rituales. ¿Eso es la versión religiosa del giro conservador que está tomando la sociedad, sobre todo entre la gente joven? Hay muchos votantes de ultraderecha entre los jóvenes. Y segunda, ¿no crees que en la religiosidad popular normal y en las iglesias de Europa estamos asistiendo a un relevo étnico? Es decir, Sí. los ingleses son reemplazados por jamaicanos, los portugueses por angoleyos y los españoles por colombianos. Dicho de manera muy somera y muy tonta. Pero ¿no crees que están pasando estas dos cosas?
Lo segundo que dices está pasando y no más que visitar una iglesia protestante en cualquier lugar europeo y te vas a dar cuenta de que, sobre todo en ciertas denominaciones, es muy difícil encontrar gente local. Y en lo primero, y curiosamente lo primero es donde más éxito está teniendo, es decir, la mayoría de conversos en estos países es gente local, gente autóctona, son jóvenes y coincide con ese giro radical donde se une la política y la religión. Y esto podría ser una buena noticia, podríamos estar diciendo, ostras, qué bien que los jóvenes vuelven al cristianismo. Ojo, cuidado, Mm, Ujú. porque hay que ver esa naturaleza del cristianismo. Yo siempre lo he dicho, ser religioso no significa seguir a Jesús. Los fariseos eran muy religiosos y mataron a Jesús. Entonces, mm, hay que tener cuidado con eso. Es decir, las imágenes de Dios que podemos tener distorsionadas pueden hacer la obra del enemigo de Dios y no la obra de Dios. Entonces, todo hay que tenerlo con matices. Igual yo soy muy pesado con esto porque es mi doctorado y, o sea, mi tema de doctorado y a mí me apasiona, pero he llegado a entender que hay que tomarlo todo con pinzas. No hay que celebrar todo como si fuera, ya está. No, no, no. Hay que analizar, hay que estudiar qué está pasando y cómo está pasando y ver si tú, con el espíritu crítico y con la Biblia delante, tú estás de acuerdo con ese nuevo cristianismo que en algunos lugares está apareciendo. Eh, Ujú. es Totalmente de interesante. acuerdo, Jonathan. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llaman? Los cristianos renacidos en Estados Unidos. Allí da mucho miedo cómo se está poniendo la cosa, ¿eh? Sí, sí, por eso uno tiene que ser, al final, y se lo digo a un chaval que estoy intentando estudiar la Biblia con él y le digo, uno tiene que ser cristiano de Jesús y de la Biblia, no de Instagram. El problema es que hoy tenemos Ah, mucho mm. cristiano de Instagram. Ah, está bien sí. eso. Mm, Es que al final tú dices, ¿pero dónde te has sacado esto? No, vi un reel en Instagram. No, es que lo vi en un podcast. Sí, sí, está muy bien que tú veas cosas, pero ve a la Biblia de vez en cuando. No sé, por contrastar. sí, sí. Yo veo algo parecido. O sea, veo que el cristianismo tradicional de gente que va al culto, al menos en Alemania, por haber, o sea, viví 8 años continuo ahí y pues ahora voy cada año, pero por temporadas. Sí, Veo que el cristianismo ese eh, tradicional de ir al culto, de pasar 2, 3 horas en un culto, ese está bajando bastante, a menos en iglesias como menonitas, bautistas, que tienen 8 hijos por matrimonio y eso sigue, eso crece, pero es un crecimiento porque orgánico. tienen muchos hijos y muy pocos de ellos salen. Pero sí veo mucha gente interesada en la sociedad, interesada en Dios, sobre todo en Jesús, en la persona de Jesús, pero que no tiene ningún interés en ir a meterse a un templo y pasar 1, 2 horas ahí, pero sí le encanta hablar de Jesús. Yo tenía programas así. En una iglesia tradicional, entre semana ofrecíamos muchas cosas para la sociedad y mucha gente interesada, o sea, no llegaban por Jesús, llegaban por lo que ofrecíamos. Por ejemplo, yo daba clases de español, pero el tema Jesús era bastante atractivo y les gustaba, o sea, no tenían ningún problema con eso, no lo negaban y decían, bueno, si existiera un Dios, pues si es como Jesús, está bien. Eso yo palpaba al menos en la sociedad donde yo me movía y para mí eso era o es muy positivo. El problema con estos que tú mencionas es que muchas veces son los que más, tal vez no son muchos, pero son los que más ruido hacen. Pasa con los extremistas en cada religión. Los extremistas no es la mayoría, pero como son los que más desastre hacen, son los que más salen en las noticias y todo. Y lamentablemente pareciera ser que ellos son como la mayoría en, qué sé yo, en el Islam o en el cristianismo, que todos los Sí, cristianos son así, todos los musulmanes son así, pero lamentablemente son los que más venden en los periódicos, en las sí. noticias. Tienes toda la razón, sí. Totalmente, y porque al final, cuanto más rígido presentas algo, da la sensación, ¿no? Quizá por la presión de grupo o por la imposición, da más la sensación de identidad, ¿no? Cuanto más rígido Ujú, es un esa grupo. es. Y cuando tenemos unos jóvenes que ven el futuro, bueno, yo creo que toda la sociedad ya vemos el futuro sin mucha esperanza. Quizá los que somos cristianos nos queda la esperanza, pero yo lo que veo con la gente que yo tengo amigos que no creen, no ven esperanza. O sea, siempre hemos vivido en una época en la que
siempre había un movimiento, siempre había unos referentes que nos invitaban a soñar con un mundo mejor que era posible. Hoy en día lo afrontes desde la ciencia, lo afrontes desde la política, lo afrontes desde la área que lo quieras afrontar, la gente se ha quedado sin esperanza. Entonces, a veces, irte a un grupo rígido donde te ofrecen identidad es lo que les devuelve el propósito y el sentido en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pues eso, alzar la voz, quizá no de esa manera, no es gritar, alzar la voz no significa gritar, pero sí decir, hey, yo también sigo a Jesús, pero yo creo que el Jesús de la Biblia no es este, ¿no? Creo que es de otra manera. Yo siempre digo que la esperanza murió cuando la gente dejó de votar a los partidos socialdemócratas en los países nórdicos, que durante un tiempo el paraíso en la tierra estuvo en las socialdemocracias de los países. Por cierto, este verano estuve en Finlandia, recorriendo Ajá. Finlandia, y me di cuenta que la iglesia luterana finlandesa, que es una iglesia nacional, es una iglesia muy activa, que uno iba a la catedral de Turku y veía un centro de acogimiento de peregrinos, veía un bar dentro de la iglesia, una zona para niños y veía gente joven. Gente joven. En Suecia no. También estuve por Suecia. Suecia es como aquí el catolicismo. Esa cultura. La gente se casa con por la iglesia luterana, no hay ningún problema. Pero en Finlandia es diferente. En Finlandia el luteranismo aporta mucho sentido a la sociedad. Eso me llamó mucho la atención. Sí, es que yo creo que la clave es esa, ¿no? Qué valor aporta la Iglesia a la sociedad? Sobre todo yo creo que los que somos cristianos deberemos hacernos esa pregunta. Como cristiano, yo qué valor aporto, ¿no? Mi iglesia local, ¿qué valor aporta al Mm, vecindario? Porque si al final tenemos una iglesia que es solo para nosotros mismos, yo creo que ese no fue el propósito para el que nació la iglesia. La iglesia tiene que aportar valor a la sociedad y no valor económico capitalista. No, no. Hablo de un valor real, de que la gente pues se sienta un poco bendecida por nuestra presencia. No porque nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, sino porque es nuestra vocación. Al final nosotros estamos para ayudar a los demás. Entonces yo creo que toda iglesia debe hacer esa pregunta, ¿no? ¿Estamos aportando valor a la sociedad? ¿Estamos aportando valor a las personas? Pero mm, vosotros pensadlo, hay iglesias de varias denominaciones en barrios de las ciudades, llevan años, decenas de años. ¿Cuántas personas han pasado por esa calle y ni siquiera se han asomado? Porque han visto en esa iglesia algo hostil. ¿Cuántas veces de verdad alguien, un vecino del barrio donde está la iglesia, ha abierto la puerta? Buenas, puedo pasar, delante, delante. ¿Le apetece un café? Eso no pasa. Sí, y creo que hay de todo, ¿eh? Pero tienes razón. Es decir, esas iglesias, no he analizado ni he reflexionado mucho en por qué nos hemos vuelto, el cristianismo en general, nos hemos vuelto tan centrados en un discurso que parece calar solo entre ya cristianos y que a veces cala cada vez menos entre esos propios cristianos porque los datos de secularismo, por ejemplo, en España están ahí. Pero sí que es un análisis interesante el hecho de que parece que la iglesia. De hecho, yo tuve una vez una anécdota con una persona en cero, en la iglesia que yo fui pastor y que no era de esa. No era de nuestra iglesia, evidentemente, no era de mi denominación, ni tampoco era una persona. Era una persona que casi estaba volviendo al cristianismo porque se había marchado y me dijo, pero en esta iglesia hay personas no cristianas. Y yo le dije, claro. Y me dice, ¿pero por qué? Le dije, porque ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Digo, a mí, yo estoy encantado que aquí haya personas no cristianas, pero es que no entiendo qué vienen a buscar aquí. Y yo era como, cuanto más me preguntas hacía, más me rompía la cabeza, porque era como, pero es que la iglesia está para los no cristianos. Y él me dijo, no, la iglesia está para los cristianos. Y yo dije, fíjate, y esta persona no era religiosa, no, o sea, estaba empezando a volver a la fe. Y decía, madre mía, qué concepto se tiene, ¿no? De lo que es la iglesia. A veces los mismos no creyentes piensan que la iglesia es solo para los cristianos, para nada más. Cuando la iglesia fue todo lo contrario, es llamada a ser el reflejo de Jesús para la gente, ¿no? Que no le conoce. mm. Y otra cosa que quizás se debería de cambiar la visión, o al menos yo así lo pienso, es de que el propósito en los proyectos que tú has hecho, el propósito es que estas personas que no tienen idea de Dios, pues lleguen, se conecten con una comunidad que les haga bien porque viven, reflejan los principios de Jesús. Pero muchas veces la línea es tan fina que se puede ver a personas siempre como objetivos. O sea, Sí. yo te voy a hacer el bien porque, o sea, mi objetivo principal no es hacerte el bien porque ese es
lo que automáticamente nace en mí. No, yo te quiero hacer el bien porque mi objetivo es traerte a mi culto. Y mi objetivo es que creas como yo creo y que asistas a la denominación donde yo asisto. Entonces, la línea es muy fina, aunque se está haciendo el bien, aunque se están ofreciendo buenas cosas para la sociedad, en realidad es un producto, o no sería el producto, es como un gancho que se está ofreciendo para que nosotros obtengamos el producto que queremos. Pero no sé cómo lo ves, para mí eso ya está distorsionado. Para mí eso no es hacer el bien porque quiero hacer el bien, sino lo hago por interés de ganar a alguien. Y la línea es fina, como digo, está muy, muy, muy ahí Sí. finito, pero hay una gran diferencia entre hacer el bien porque los principios de Cristo viven en mí, yo quiero hacer el bien a la sociedad y que esta Ujú. persona le haga bien ser parte de esta comunidad, a hacer el bien por traer a alguien a mi comunidad. Sí, tienes toda la razón. La línea es muy, muy fina y por eso yo creo que deberemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué valor estoy aportando yo a la sociedad? No cuántos miembros tengo o Mm, cuánto he bautizado en el último año, sino cuánto valor estoy aportando en la sociedad, ¿no? Estoy marcando la diferencia, mi comunidad está marcando la diferencia en el vecindario o en algún lugar, ¿no? Con alguna asociación, con lo que sea, con lo que sea, con las personas sin hogar del barrio. Es decir, exacto. estoy aportando algo que ayude a los demás sin esperar nada a cambio. Evidentemente, tú a mí si me haces la pregunta, yo al final soy un ser humano y soy egoísta. Y si para mí lo mejor es Dios, evidentemente que yo voy a querer que tengas a Dios en tu vida, pero no porque yo gane nada, sino porque creo que precisamente porque yo, para mí Dios es lo mejor, te lo estás perdiendo. Es como si yo, en realidad digo egoísta, pero sería no egoísta, porque es como si yo me toca 1 millón de euros y lo quiero compartir contigo. Mm, Vamos a gastarlo juntos, vamos a disfrutarlo juntos. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor en los últimos tiempos yo también creo que el cristianismo ha mutado. El cristianismo nació en Medio Oriente como una familia, como un movimiento en Europa. Cuando se mudó a Europa se convirtió en cultura, cuando se fue a a Estados Unidos se convirtió en un negocio, mi negocio. en una empresa, y ahora que se ha mudado a África y a Sudamérica se ha convertido en una ONG. Entonces, Mm. ahora está mutando a Asia y ya Perdón, veremos. perdón, eso pide bronce, Jonathan, eso pide bronce, por favor. Es bueno, eso todo. Eh, Ahora hay que ver, está mutando Asia, ¿no? O sea, mutando, digo, igual la palabra no es mutar. El epicentro, ¿no? Se está trasladando el epicentro de la fuerza del cristianismo, ahora se está marchando a Asia. Entonces hay que Ostras. ver qué forma va a tomar el cristianismo, pero evidentemente el cristianismo nunca debe asociarse a ninguna ideología, el cristianismo no debe asociarse a ningún comportamiento, como tú bien dices, Wilber. Al final, nosotros estamos muy impactados por esa visión de la iglesia como un negocio. La iglesia es un business porque al final la música que nos influye, los megapastores que nos influyen, están moldeados por Sí. esa cultura del business, el espectáculo llevado a la iglesia y la iglesia como un negocio, porque al final en esos sistemas se vive de eso. Mm, Nosotros tenemos que huir de eso, tenemos que huir de eso, pero eso no quita que al final yo, claro, que me encantaría que fueras cristiano, pero yo no te lo voy a forzar. Yo mm, te lo diré una vez y te intentaré enamorar como enamoré a mi mujer. La engañé un poco también, pero sobre todo la enamoré con arte y con seducción. Yo creo en el evangelismo como un arte y una seducción. Y si no quieres, pues oye, no pasa nada, pero yo quiero compartirte a Jesús, porque si tú conoces a Jesús y tú, no a través de mí, yo esto también lo tengo muy claro, tú no vas a conocer a Jesús a través de mí. Yo te voy a empujar a que tú conozcas a Jesús tú mismo a través de la Biblia. Entonces, ¿Sabéis lo que experimenta. pasa? Hay mucha gente, y yo me he dado cuenta, que no tiene amigos. Lo que tiene son futuros catecúmenos. No disfrutan de la... Porque en cada personita ven una futura alma para ganar para Cristo. Entonces, eso le hace tener relaciones tensas, que no son genuinas, que no son bonitas. Es decir, no veas a alguien que tienes que ganar para el ejército. Simplemente ámalo y transmite los valores cristianos que tú tienes de ayuda, de asistencia, de amor, y deja que el Espíritu haga el resto. Pero no es tu faena. Y eso te crea mucha frustración y mucho estrés, la verdad. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo, por eso digo, yo creo más en predicar el evangelio con las palabras, con los hechos, no con las palabras,
Porque así eres tú quien suscita preguntas. No tienes que hablar. O sea, cuando la gente te pregunta, entonces hablas. Pero a mí me encanta esa manera de ser cristiano, ¿no? Un cristianismo que provoca preguntas. No un Mm, cristianismo que provoca rechazo, sino un cristianismo que provoca preguntas. Y a mí me gusta vivirlo así. Es verdad que no me ha funcionado mucho. Yo, igual, si contamos éxito como bautismos, pues no soy de los pastores que a lo mejor ha conseguido que en sus iglesias se bauticen cientos de personas. Pero sí que todas las personas bueno, que yo me lo he pasado bien y que he disfrutado conociendo a Jesús desde otros prismas, desde otras perspectivas, y que esas personas al final han seguido a Jesús, me gusta pensar que lo he hecho desde la acción, provocando esas preguntas que luego ellos han querido, ¿no? Han querido conocer a ese Jesús Pero que yo Jonathan, seamos sinceros, en Europa ningún pastor de ninguna denominación bautiza europeos. No es no. el único, eso no le pasa a nadie ya. Es muy difícil, es muy difícil. sí se bautizan, pero claro, es que hay que ver también lo que decías, en qué se ha convertido. Yo viví la realidad de acá de Latinoamérica, por ejemplo, y es que aquí eso es descarado. O sea, aquí es seducción al máximo y lo importante es bautizar gente. Lo importante es bautizar gente, aunque el, el, el cristianismo no tenga ningún impacto en esa sociedad. Por ejemplo, yo conozco un pueblo, tendrá 6,000 habitantes. En 10 años han habido un crecimiento por denominación como 8 templos por denominación más en esos 10 años. Lo interesante es que cuando yo veo ese pueblo, paso por ese pueblo y escucho gente de ahí, dicen que la criminalidad ha aumentado. Paso por las calles y se ve más basura por las calles. Hay más Claro. desempleo. Y yo digo, esto no, para mí no congenia, no pasa. O sea, están aumentando el número de cristianos, de templos, pero hay más inseguridad, hay más basura por las calles, hay más drogas. Entonces, es un cristianismo que se está enfocando en ver qué denominación tiene los templos más grandes, qué denominación tiene cultos con más asistencia, pero el impacto no se ve en la sociedad. Entonces, eso para mí no tiene ninguna, o sea, no quiero eso, ese crecimiento no lo quiero, no me gusta. Claro, para mí es lo mismo. Claro, o sea, al final el cristianismo tiene que transformarte. Ahí entraríamos a hablar de otro tema de podcast que es la cosmovisión. Si el cristianismo o el mensaje del cristianismo se queda en la superficialidad de la persona, de la cosmovisión de la persona, no transforma nada. Y ese es Mm, el problema cuando transmitimos un cristianismo teórico, no un cristianismo intelectual. Esta es la verdad, esto es lo que tienes que creer, acéptalo. Sí, me bautizo, pero no hay una transformación de comportamiento, ni de cosmovisión, ni de visión realmente eso. de la vida, ¿no? Tu concepto del mal, tu concepto del amor, tu concepto de la justicia, no están transformados. Mm, Simplemente has empezado a comportarte de una manera y dejar de eso, comportarte de otra. exacto. Pero tus conceptos grandes, tus grandes valores no han cambiado. Esto Ujú. es porque yo creo que muchas veces los cristianos transmitimos un conocimiento de Dios teórico, implícito y no explícito. Es decir, no transmitimos un conocimiento relacional. Mm, No transmitimos qué implica relacionarte con Jesús. No conocerlo, relacionarte. Al final, conocer en la Biblia es una palabra que se utiliza para conocer y para lo mm. que hacen los matrimonios, ¿no? Para tener hijos y Las tal. relaciones íntimas. Entonces, este es el conocimiento íntimo que a veces no promovemos y que por tanto no existe una transformación. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Una iglesia que se reproduce en una ciudad debería cambiar los valores de la ciudad pues eso, a menos basura, a menos delincuencia, por favor, si es Ujú. que es uno de los mandamientos. O sea, Ah, estoy exacto. totalmente de acuerdo y Sí, sí. creo que es por eso. Ya vamos a terminar. Solo termino con esta frase. No Vale, sé si vale. conocieron a este suizo adventista que fue presidente esto de libertad religiosa a nivel mundial, Johann Granz. Escribió un Sí. libro muy pequeño y tiene una frase que a mí me dejó impactado, no se me olvida. Él escribió, cuando una religión que es predominante, que es cultural y que lleva años en una sociedad, y esa religión no ha cambiado a positivo la sociedad en cualquier aspecto, él dice,
esa sociedad debe considerar seriamente cambiar cambiar de religión. Es así. Y me parece una gran verdad. O sea, Total. Urri, pasamos al siguiente capítulo. Yo estoy padeciendo porque me lo estoy pasando muy bien. Jonathan nos está tirando así, esto sería para otro podcast, Sí. esto sería para otra cosa, Por falta de ¿Cómo tiempo, se ¿no? hace autopromoción el cabroncete? Pues bueno, Jonathan, de verdad, Invitado. estaríamos encantadísimos de que de cuando en cuando te pasaras por aquí. Te metemos en nómina, ¿vale? Vale. No hay dinero. También te digo una cosa, no hay dinero en el mundo para pagarte. Vamos, de hecho no lo hay. O sea, eso, Una horchata de vez en cuando. eso Mejor, por supuesto. mejor di Alfred, no tenemos dinero para pagarte. Ah, no. Bueno, él tampoco está cobrando, así que... No. Esto es lo que se dice por puro amor al arte. Exacto, sí. Totalmente. No, Bueno. una delicia y hay que invitarlo otra vez para otros temas, pero ahora pasamos a lo más importante del podcast. Y es que Efectivamente. vamos a llevar al paredón a Jonathan. Vale, Jonathan, la dinámica es la siguiente. Te hacemos una pregunta. Solo hay una regla. El que piensa pierde. ¿Vale? Uf. O sea, rápido. Porque sí, como las preguntas son muy inocentes, ¿eh? Vale, no tengas ningún miedo, no te vamos a sacar los colores, pero tienes que ser muy rápido. Vale. ¿Quién empieza, querido Pollux? Empieza tú ya que estás ahí. Venga, empiezo yo. ¿Cuál es el defecto propio que deploras más? Me cuesta arrancar para cuando quiero hacer deporte. Okay. Bienvenido al club. ¿Y cuál es el defecto que deploras más en los demás? Cuando no muestran empatía o la hipocresía. ¿Cuál es tu estado emocional actual? Ahora no sería estado emocional, pero estoy cansado. Pero feliz, estado emocional feliz. Muy bien, muy bien. Okay. ¿Cómo te gustaría morir? Esto es la bajona, para que te pegue la bajona. Sí. Vamos así, No vamos así. vale decir de pie y no de rodillas, ¿no? Lo que tú quieras. Como quieras. ¿Sí? Hombre, me gustaría un infartito al corazón en una siesta, me vendría de lujo si puedo elegir. Muy bien. Y escucha, esta es pura ciencia ficción, esto es por pasarlo bien. Si después de muerto volvieras a la Tierra, ¿convertido en qué cosa, en qué persona, en qué esencia, en qué entidad te gustaría volver? Ya te digo, es ciencia ficción. ¿Y pero en bueno, qué por época? ¿Y en decir- qué época? ¿Y en qué época? Pues os vais a reír, pero yo tengo ahí un sueñecito que no se cumplió, que era ser futbolista, así que yo volvería como futbolista. Ah, muy bien. A jugar con el Valencia, me imagino. Con el Valencia, sí, además yo no me Claro. iría al Madrid. Lo siento Claro, por claro. Madrid. Muy bien, muy bien. Has ganado nuestro corazón. Muy bien. Sí, yo soy madridista. Tal vez contigo hubieran ganado la final de la Champions, aquella que perdieron contra el Madrid. Ojalá, imagínate, ese sería mi sueño, ganar la Champions con el Valencia. Genial. Ok. ¿Cuál es tu personaje? Sí, a mí me tocaba, ¿verdad? ¿Cuál es tu personaje histórico favorito? Buah, claro, fuera de Jesús y de cualquier personaje bíblico, así extra bíblico, me apasiona mucho la figura de Alejandro Magno. Ah, Interesante. muy bien. ¿Y cuál es tu mayor extravagancia? Pues no tengo mucha. No sé si vale comer queso suizo simplemente por comerlo. O sea, sí, a veces Eso me está como. muy bien, no hay ningún Claro. problema. No sé, no tengo mucha. Soy un personaje muy sencillo. Como Heidi comía el poco de queso así, Claro. normal. Es que ¿Y la raclette? ¿Le pegas a la raclette, que está rica? yo le pego a todos los quesos que hay Muy aquí. El queso Muy es bien. un poco... Ok. Muy bien. ¿Qué virtud o talento o capacidad te gusta más de ti mismo? Creo que me gusta estar con la gente. Me encanta. No soy una persona súper extrovertida, pero sí que me encanta estar con gente, en plan así, paellas, en plan comidas, bodas, bautizos y comuniones, como dicen en España. Ok. Todo lo que BBC. sea estar con la gente me gusta mucho. Para eso los valencianos tenemos la paella, que es un acto litúrgico, no es alimentarse. Ojo. Esta pregunta, la verdad es que es muy puñetera. ¿Mientes en alguna ocasión? Te Pero es diría que pastor, no, a ver qué decimos. te diría que no, pero a veces cuando mis hijos me preguntan 70 veces algo, al final a veces sí se me escapa y les digo algo para que me dejen en paz. Lo confieso.
Tranquilo que aquí todos los entrevistados han dicho que mienten, así que si no serías el único extraterrestre acá. Ok, ¿a qué persona viva admiras más? ¿O admiras? Viva, Ujú. viva, viva. No me están quedando muchos referentes vivos ya que admire, pero... Cuidado con Uf, lo que dices, ¿eh? No, bromas. pues no sé. La verdad es que ahora mismo no admiro así a nadie que quede vivo. No, sí, como me habéis dicho que sea rápido, ninguno. Ok. Ni a Kempes tampoco. Que pese Que de ya será muy futbolista. mayor, ¿no? Kempes, Mario Alberto Kempes era muy mayor, ¿no? Pues ni lo he visto jugar. Yo, o sea, Sí, yo sí, es verdad. no lo he visto jugar, ¿no? ¿Cuál es la receta que mejor te queda? A la paella. Muy bien. Como, Power. como buen Tampoco valenciano. hago muchísimos platos, ¿eh? Vais a creer que yo aquí soy un cocinero. No se me da muy bien cocinar, pero la paella se me da bastante bien. Muy bien. Ok. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta? Uf, yo a veces pienso a veces me imagino, ¿no? Cómo será la vida cuando Jesús venga y todo esté renovado, ¿no? Y la gente sea feliz. Esa es mi felicidad perfecta. Aquí en la Tierra creo que es un paisaje mediterráneo, un clima bastante agradable, de noche, en una terracita, con luces y con amigos y familia tomándonos algo o cenando. Sí, señor. Sí, Esa es mi señor. imagen de la felicidad. Siempre que pienso en felicidad, digo, "Pff, eso". Totalmente de acuerdo. Y además, si juegas un chinchón o algo así, pim, pam, perfecto. ¿Cuál es tu mayor miedo? Pues mira, que a mis hijos les pase algo. Como padre, Ah, nunca, yo antes tenía pocos miedos, también era más joven y cuando eres joven pocos miedos tienes, pero ahora cualquier cosa que les pueda pasar a ellos me da miedo. Claro. A mí me están tocando las preguntas más chungas, ¿eh? ¿Qué es lo que más te disgusta de tu apariencia? Que me he engordado mucho. La panza, que parezco Sancho. bueno, venga, ahora para. Es verdad, te están tocando las peores preguntas, Sí, sí. Urri, querido hermano. ¿Y qué es lo que te gusta más de tu apariencia? No sé. No sé. Los ojos. Ujú. Bueno, la barbita esa te queda muy bien, o sea, es tan humilde. Está bien. Un Pero la chico. barba principal. Además, tienes una barba uniforme, ¿eh? O sea, está bien Sí, y bien porque poblada y de un mismo color. O sea, bien, bien. la cuido. Aquí empieza lo blanquito ya, porque ya Bah, son 40. y luego viene la próstata, no te preocupes, tú tranquilo. Yo extrañaba en Alemania en invierno, como deseaba yo tener barba, yo no tengo, porque calienta bastante, pero ahora Yo Hay, no hay tengo porque mi candidas. mujer no me deja. ok. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus nombres de persona favoritos? Eh, pues la verdad es que los nombres de mis hijos, Nathan en inglés, es Nathan en español y Lidia, mi hija, Lidia, ujú, y se llama Lidia, sí. es un nombre precioso. ¿Qué talento te gustaría tener? Que no tengas, obviamente. Uf, la música. La Ujú. música, Hombre, como todo. valenciano, es Tocar, lógico. tocar instrumento y canto. Soy horrible en las dos. Hay culturas que tienen eso muy bien, ¿eh? Como los romanos, los rusos, Sí, no. en Alemania también todo mundo toca algo y es Hombre, y en genial. Valencia, las mejores bandas de música del mundo están en Valencia, en el país valenciano. No nos olvidemos, lo dice un señor que viene de Lliria. Ah, ok, no lo sabía. Ok, ¿cuándo lloras? Ve, ya lo dije. Lo siento, Gurri, no ha sido. No ha sido. ¿Cu- ¿Cuándo lloraste por última vez? Pues no hace mucho, ¿eh? Yo soy una persona que a lo mejor no me parece como que muy llorona y no lo soy, la verdad. Pero esto que os voy a decir no lo sabe mucha gente y ahora lo va a saber miles de gente. Ah, venga. Pero no me pasa muchas veces, también lo voy a decir, pero sí que me pasa a menudo cuando estoy solo en mi momento devocional leyendo la Biblia y hay un momento en el que, bueno, pues pienso algo de Jesús o leo algo de Jesús y me emociona y me pongo a llorar. Y esto me pasó justo la semana pasada. Ujú.
Oye, No me di que pasa sí, súper a menudo, pero me pasa. di que sí, que sienta muy bien, purifica mucho, ¿eh? Una buena plorera de vez en cuando te quedas nuevo. Sí, Sí, sí. señor. Por todo lo demás, Eh, es verdad que no sé mucho de llorar por casi nada. Pero eso me marca, ¿no? Porque como no soy una persona a llorar, llorar cuando a veces encuentras algo en Jesús, es algo que sí me pasa. ujú. ¿Cuál es tu posesión más querida? Material, Sí, sí, material. material te diría que mi navaja suiza, podría decir. Aunque no Hombre, la uso, claro, una pero Victorinox. la miro y digo, "Bah, qué suizo soy ahora". Muy bien. Ok. Menos hijos hace de todo esa navaja, ¿eh? Según dice. E hijos, depende, ¿eh? Si eres guepete, igual te sale algo. Ok. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito es jugar con mi familia a juegos de mesa, con mis hijos y mi mujer. Juegos de mesa nos Ujú. encanta. Ujú. ¿Y cuál es tu autor literario, de novela, de ensayo, autora favoritos? Ah, clarísimo, Tolkien. Ah, muy bien. Ujú. ¿Y tu Marcó compositor? mi Ah, perdón. adolescencia. Ah, ok. Compositor, ya te he dicho que en música soy un poco negado, pero voy a decir Claire Debussy. Me gusta mucho. Claire no, Charles Debussy. Claire de Lune. Esa es mi canción favorita de Sí, él. Y Debussy, Debussy, impresionista, magnífico, magnífico. Tienes mi apoyo personal, mi aprecio. El impresionismo francés es lo más de lo más. Muy bien. Te toca Urri, preguntar. adelante. No, yo hice la pregunta. Ah, tú eres. Entonces es que, claro, me quedé emocionado con lo de Debussy, Ravel. Vamos a ver. ¿Eres trasnochador, o sea, un crápula, o eres madrugador? pues lo era mucho, ¿eh? Pero será que me hago mayor y que me venía a vivir a Suiza, pero a veces a las 9 10 de la noche estoy en la cama. Ah, muy bien, Mm. muy bien. ¿Cuál es la cualidad que aprecias más en los demás? La lealtad. Ujú. ¿Cuál es tu héroe de ficción favorito? Y Hulk, creo. Hulk. Sí, Ah, vale. El señor embadurnado de Fairy. sí, 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 sí. sí. Vale. Sí, porque me parece un héroe de verdad. No tiene muchas palabras. Sí. Ni Ok. tiene vida interior, porque últimamente los superhéroes, hasta James Bond tiene vida interior. Exacto, Y claro, deja exacto. de ser un bon vivant y se convierte en alguien con vida interna. Entonces ya no tiene gracia, claro. Tres preguntas más y terminamos. Venga, ya está. Sí. ¿Qué te hace reír? Muchas cosas, muchas cosas. A veces no tienes el cuerpo para muchas risas, pero cuando estás bien, desde las tonterías más tontas, desde los memes más tontos hasta cualquier chiste, hasta lo que hacen mis hijos. Solo soy una persona que me río de muchísimas cosas. Muy bien. Ahora quedan las dos últimas preguntas. La última te la va a hacer Urri, que hoy se ha cargado la parte delicada, ¿vale? Entiende bien la pregunta. Y yo te voy a hacer otra pregunta que creo que a ti te va muy bien, ¿vale? Vale. Jonathan, ¿te consideras un modernito? Defíneme modernito. Ah, no No, puede ser. pues no eres modernito, o sea, posible. Vamos a ver, un tío con tu innovación, con tus ideas, es un modernito, ¿no? No eres muy Sí. clásico, no respondes a los moldes de un pastor a la usanza. ¿O sí? Yo Bueno, creo que si, no. si te saco el libro de los hechos, igual soy más purista que muchos y más tradicional que muchos. Pero es que los de los hechos eran modernitos, Sí, ellos ¿o eran, no? Pues claro, entonces sí. eran muy Pues, modernitos. entonces sí soy como el de los hechos, sí. Ok, O Muy bien. me quiero considerar. No sé si lo soy, pero sí me gusta. La Me intención gusta. es lo importante. sí. Bueno, damos por hecho que sabes la definición de hereje, así que ¿te Sí. consideras un hereje? No creo. A lo mejor los herejes son los demás. Ok. Yo creo que sí eres un poco hereje, Jonathan, porque como decía Urri, hereje es aquel que no acepta las cosas porque se las dicen, sino que las analiza Que y tiene piensa por una sí mismo. convicción personal de lo que cree. No cree Eh, por creer, sino es consecuente y coherente con su planteamiento personal de sus creencias. Eso es un hereje. Ahí Puede sí, ser un sí. rebotado o puede ser una persona muy clásica, pero ambos son herejes. Sí, yo intento, sí, os lo he comentado antes, intento que mi fe siempre pasará por el filtro de Jesús y estoy siempre dispuesto a aceptar que me he equivocado.
porque como vosotros habéis dicho, no me creo en la posesión de la verdad, porque la verdad es Jesús y yo no poseo a Jesús. Pues Exacto. eres un hereje de libro. Sí, señor. Por eso nos caes tan bien y por eso te hemos invitado. Claro, si no hubiera llegado la invitación a Suma Herética. Claro, Ok, claro. corazoncito. Ah, sí. Bueno, queridas amigas, queridos amigos, el tiempo pasó rápido. Un comentario que siempre llega es: ¿por qué hacen podcast tan cortos? Y yo digo, ya tenemos hora y... ¿Cuánto llevamos hasta este momento, Alfred? Bueno, pues llevamos una hora bien pasada. Para la edición, para las plataformas de podcast, hay que añadir un poquito más, ¿vale? Por música y tal. O sea que yo creo que una hora de tortura ya es casi delito de lesa humanidad lo que estamos haciendo con este hombre. A la gente le parece corto y a mí también. O sea, la charla con Jonathan me pareció... hay mucho más por qué hablar. Pero lamentablemente tenemos que culminar acá. Y ha llegado la ronda de despedida. Y como es tradición acá en Suma Herética, el primero en despedirse, al que le damos el tiempo, es al invitado para que se despida y cuéntanos sinceramente cómo te sentiste. Si dices, no, es que yo ya no vuelvo, también tienes la libertad de decirlo y lo que quieras en la hora de despedirte. Me lo he pasado muy bien, gracias por la invitación, ha sido muy divertido y ha sido muy, muy interesante charlar, aportando cada uno nuestra experiencia y nuestra opinión. Espero poder vernos también en el futuro, así que un placer, gracias por la invitación y ha sido muy, muy bonito estar con vosotros. Gracias, Alfred. Pues nada, un placer, hermano querido, Jonathan querido. O sea, ¿siguen abierto una heladería Movenpick en Ginebra? No lo sé, pero pues, me acabas de dar una idea para comprobar. Lo voy a comprobar. Acércate y me lo dices. Nada, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y nuestro invitado pues ya lo ha dicho. O sea, él ha lanzado el anzuelo. Si esto da para un podcast, pues nada. Hasta la próxima, Jonathan. Bien, por cierto, ahora que dices Ginebra, el próximo año, en junio, voy a ir a Ginebra, así que de repente te avise con tiempo y Claro que sí. nos tomemos un café ahí en el café. No sé si ya para el próximo año ya va a estar abierto. Es la intención, lo estoy intentando a ver si nos da. Ok, perfecto. Entonces, ahí vamos a estar en contacto. Bien, querida audiencia, espero que se la hayan pasado genial también como nosotros y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio de Suma Herética. Hasta la próxima.